Lalamián Soraya Maiconio tiene una enorme trayectoria como actriz, cantora y recuperadora de cantos mapuche. Reside en Mallín Ahogado, Curruleufú, provincia conocida como Río Negro. También es reconocida por su acompañamiento tanto a diferentes LOF y comunidades mapuche y mapuche tehuelche en la defensa del territorio a lo largo y ancho de Wallmapu. En esta oportunidad llega a Comodoro Rivadavia para presentar Lucinda, una obra de teatro basada en testimonios recogidos por ella misma y Daniel Selco sobre el asesinato de Lucinda Quintupuray, una abuela mapuche que pertenecía a una familia de antiguos pobladores de la zona y que tenía un campo de cientos de hectáreas en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro. Maymari Lamien, Chuelmi, bienvenida a Comodoro Rivadavia. Rubé Manium, Marimari Lamuen, Marimari Compuñen, Fachimapumo, Nien Lafken, Kuchen Lafken Futra, Marimari Compu Kuifike Cheyen, Marimari Nien Winkul, Chenke Pingay, Marimari Compu Lof, Fachimapumo, Rumeke Manium, Tamia Kui, Kume Ropui Nyein, Kume Kuzao, Inche Niem, así que ayer en Ñipiuque, estoy muy contenta y muchas gracias por esta posibilidad de poder conversar sobre nuestro trabajo, sobre Lucinda. Manium. ¿Cómo surge la idea de juntar los testimonios en torno a lo sucedido con Lucinda? Lucinda Quintupuray viene de una familia muy antigua que ya antes del 1900 estaban en Villa Langostura. Y ahí se les quema todas sus casas, su campo, y parte de esa familia se trasladó más al sur y fueron a poblar lo que hoy se conoce como la Cuesta del Ternero. Esto es muy cerquita del pueblo del Bolsón. Ella nació ahí, en la Cuesta del Ternero, si mal no recuerdo, en el año 1902. Y en el año 1993 la asesinan. Pasaron muchos días en que no se veía y pasaron unos misioneros, vieron que estaba dormida, que estaba en su hábitat, en su casa, en su cama, y la llamaban y no respondía. Entonces fueron a avisar a la policía y volvió después de un par de horas la policía, abrieron la ruca y se dieron cuenta que ella estaba muerta. No solo muerta, sino que asesinada a balazos. En el año 2009 se intentó, diferentes personas de diferentes lugares, empresarios, intentaron apropiarse del territorio de Lucinda. Entonces acompañé en ese proceso de recuperación del territorio de Lucinda y conocí a parte de la familia que me contaron esta historia que yo te estoy contando, que me contaron cuándo fueron a poblar, que eran más o menos 9 hermanos, que se fueron retirando todos del territorio y que fue la única que quedó en el territorio, que sola se ocupaba de la siembra, de las vacas, de hacer quesos. Era muy conocida por hacer quesos y bajar al campo, bajar al pueblo, a compartir su producción. Y esa fue como el primer indicio que yo tuve de su historia. La situación de asesinato de Lucinda generó mucho temor en el territorio, mucho temor por la impunidad, ¿no? Por la situación de haber asesinado a una abuela cobardemente. Tenía 79 años Lucinda cuando la asesinaron. Y en el año 2021 hubo otra recuperación, la del Lofken Chemtreu, y ahí empecé también junto a Dani Selco a hacer un trabajo de recopilación sobre qué le pasaba a los pobladores de la Cuesta del Ternero a partir de esta nueva recuperación territorial. Y todas las personas que hablaban de esto también se referían a Lucinda. Y cómo quedó impregnado la fortaleza de la abuela, de la papay, pero también la cobardía de las personas que la asesinaron y la impunidad, porque nunca se definió, nunca se hizo justicia por el crimen de Lucinda. Y ahí aparecieron varios testimonios de diferentes personas, mujeres y varones de la Cuesta del Ternero, y ahí de repente ya tenía el material. Y un buen día me cruzo con Darío Levin, director de teatro, actor, que me propone dirigirme, que me propone hacer algo, y yo le digo, ¿pero sobre qué? ¿Cómo qué? Lucinda. Y yo ya tenía todo ese material registrado. Así que bueno, de ese trabajo, de este momento de dramaturgia, puede contarte él. ¿Qué tal, Mari? Como dice Soraya, yo
También conocí la historia de Lucinda a partir del momento que empecé a vivir en la comarca andina, en Bolsón, Lago Puelo. Fue una de las primeras historias que escuché y una de las primeras historias que siempre tenía el anhelo de contar a través del lenguaje que yo manejo, que es el teatro, pero nunca se habían dado todavía las condiciones. Y cuando yo ya la conocía, Soraya, y cuando nos volvimos a encontrar en el 21, ¿no? En el profesorado de teatro de Lago Puelo, el instituto número 814, que ahora está en peligro de extinción porque el gobernador lo quiere cerrar. De hecho, no están abiertas las inscripciones para el primer año, como ocurren con otros institutos. Soraya vino a hacer una presentación de su espectáculo al profesorado de teatro. Ahí nos volvimos a encontrar y ahí surgió ese diálogo que ella acaba de nombrar, donde coincidimos nuestros anhelos, cada uno desde su lugar, y nos pareció una buena posibilidad de entramarnos para justamente contar una historia que atraviesa no solamente a la comunidad mapuche, sino a la comunidad comarcal en principio, donde nosotros vivimos, porque todos de alguna manera conocen la historia. Y me parece que es necesario, que también es muy necesario poder construir dramaturgias y obras a partir de las historias que hay en el propio territorio, ¿no? Y universalizarlas de alguna manera, como pasan con otras historias de otras dramaturgias, que siempre se terminan universalizando porque en todos resuenan. ¿Consideran que lo sucedido con Lucinda es representativo de lo que ha pasado en las últimas décadas con el pueblo mapuche y en especial con las mujeres mapuche? Sí, es una práctica lamentable que sucede con las mujeres mapuche, con el pueblo mapuche en general, pero como también pasa en el país, ¿no? No solamente con el pueblo mapuche, lamentablemente hay un ensañamiento con las mujeres también, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que, cada año, cada tantos años, tenemos que pedir por la aparición con vida o por la responsabilidad de quienes han asesinado a algún Alamuen, como ahora se cumplieron un año de la desaparición del Alamuen Julia Chunil en Gulumapu, ¿no? Y en la misma circunstancia, una mujer de más de 70 años, guardiana de su territorio, que en este caso desapareció y hasta ahora no se sabe qué ha pasado con ella, más allá de que hay escuchas telefónicas de un empresario que comenta qué le hicieron, ¿no? Pero lamentablemente las mujeres mapuche desde antaño han sufrido las consecuencias del despojo territorial y de todo lo que eso implica, ¿no? El empobrecimiento, la humillación, los procesos jurídicos, judiciales, muchas veces la cárcel. Hoy mismo tenemos mujeres presas en Esquel por lo mismo, o sea, ni siquiera es que tenemos que ir muy lejos en la historia para nombrar esto, sino que ese ensañamiento en contra del pueblo mapuche, desde la pacificación de la Araucanía, desde la conquista del desierto aquí en Argentina, es una práctica muy usual. Por ahí lo que va cambiando son algunos métodos o algunos conceptos, ¿no? Como que cada vez van generando en torno al pueblo mapuche determinados relatos que nos van poniendo en lugares cada vez como de mayor peligro, ¿no? Como que cada vez representamos mayor peligro hacia la sociedad como pueblo, principalmente porque no podemos ser mapuches si no tenemos una conexión, una vivencia con el territorio. Y hoy lamentablemente los territorios están quedando cada vez más en manos de personas que lo único que pretenden es enriquecerse a costa del territorio y que si solo fuera eso decís, bueno, qué sé yo. Pero no solo eso, sino que ese enriquecimiento trae aparejado destrucción del territorio. Y por lo mismo es que se defiende y por lo mismo es que se recupera, aunque para muchos después, a partir de los medios hegemónicos, el planteo que se hace es que son tomas de pseudos mapuche, que no son de acá, que vienen de Chile, en Chile dicen que vienen de Argentina, y que entonces ahora en estos nuevos métodos que yo te decía sobre el ensañamiento y sobre lo que sucede con las mujeres mapuche, hay grandes operaciones
vinculadas al poder político y sobre todo al poder mediático, que son los que se encargan de instalar una verdad, un relato, que después eso prende inmediatamente, porque también lo que estoy sintiendo, y esto es muy personal lo que digo, no digo que esto lo piense el pueblo mapuche, pero creo que también hay como una pereza en la reflexión, en pensar, en profundizar, esto que estoy leyendo, esto que me están planteando los medios, ¿será verdad o lo repito y ya? Y lo que está sucediendo es que se repite un relato. Y también porque yo llego a Comodoro y hay una cantidad enorme de caras mapuche. Llego a Madryn, a Trelew, a Bariloche, a Neuquén, pero hay mucho pudor en reconocernos como mapuche, porque reconocernos como mapuche inmediatamente implica tener el mote de terroristas, de conflictivos, de tomatierras, etc. Entonces, ya antes éramos los vagos, los borrachos, los analfabetos, los que olíamos mal, y ahora somos todo esto además. Entonces, ¿de qué manera nos podemos reconocer con orgullo cuando corremos estos riesgos, ¿no? Pero bueno, es un desafío muy interesante, y por eso está buenísimo buscar todas las formas posibles de inspirar orgullo por quienes somos. Y a partir de ahí nos ordenamos. Después cada uno elige cómo vivir su ser mapuche. Si es a través del teatro, si es solo participando de ceremonia, si es a través del arte, del telar, de la platería, de la cerámica, del canto, de solo usar el pañuelo, no importa. Pero eso nos ordena, nos pone en un lugar en donde nuestro espíritu se fortalece. Y por eso, desde hace tantos años, y te agradezco esta pequeña biografía que hiciste, por eso desde hace tantos años es que me dedico a recopilar canto mapuche y a poner en valor todo lo que las mujeres mapuche han hecho con tanto dolor, con tanto sacrificio para sostener los territorios. Yo he llegado hasta acá gracias a la fuerza de la papay Carmen Cayupam, de la papay Catalina Antilef, Dominga Meriyem, Celinda Lefiuyem, o sea, de una cantidad enorme de mujeres mapuche que han sostenido las ceremonias y han vivido con mucho sacrificio en los territorios. Si ellas no hubieran sostenido esos territorios, hoy estarían en manos de cualquier empresa que cuando le hacen daño, no solo le hacen daño al pueblo mapuche, sino a todos y todas las personas que conviven en esos espacios. Y por eso se defiende la tierra. No es solo en beneficio del pueblo mapuche y tampoco es en beneficio de una cuestión económica. Todo lo contrario, sino es en beneficio de una cuestión espiritual y que le permite el equilibrio, le permite sostener un territorio en equilibrio. Y eso nos permite un equilibrio en nosotros, en lo que decimos nuestro haz, nuestro carácter, nuestro ser. Y eso, bueno, hace que tengamos como otras herramientas para hacerle frente a la vida. Justamente quería ahora hablar un poco sobre qué papel juega la memoria en la tradición histórica del pueblo mapuche y qué vigencia tiene en la actualidad. Nosotros tenemos un modo de llamar a eso que es el piam. El piam es como las contadas, ¿no? Las contadas antiguas, y que generalmente cuando los abuelos o las abuelas empiezan, dicen que le dijo, cuidame el caballo, ¿no? Es como el piam, esas contadas antiguas que van pasando de generación en generación sobre diferentes situaciones que gracias a eso que pasó, que pudo haber sido un hecho hasta violento o un hecho dramático, luego de eso se levantó Camaruco en tal lugar, se levantó ceremonia en tal lugar y desde ahí siempre se levanta ceremonia en ese lugar. Son muy importantes todos los modos de sostener la memoria. Por eso hay tantos epeu, tantos relatos, porque esos relatos nos indican cómo nació, cómo creció y por qué se valora, por ejemplo, el ñancolahuen, qué pasa con el cuero del agua, qué hacer cuando uno llega a un lugar nuevo, cómo se saluda al ñanco, cuál es el rol del guanaco macho, por qué el cóndor o el manque le faltan las plumas en la cabeza. Todas esas historias hacen también a un orden en nuestro pueblo, ¿no? Y es un poco lo que también con Darío pretendemos con Lucinda, sostener la memoria de la abuela, su fortaleza y cómo el Estado se encargó de encerrar lo que se denominan perejiles, personas inocentes, para endilgarles el asesinato de Lucinda
y que después se los fueron liberados, pero que al fin y al cabo nunca se pudo determinar quiénes fueron los responsables. Entonces, a través de este trabajo con Darío, lo que queremos es generar un poco de justicia por Lucinda y sostener la memoria de ella y en ella la memoria de tantas Lucindas que hay a lo largo y a lo ancho del territorio, ¿no? Que hoy se habla de la interseccionalidad, ¿no? De que está atravesada por diferentes situaciones, lo que la hace más vulnerable. Anciana, mapuche, pobre, analfabeta, como mujer. Entonces todo eso la pone también en un lugar de extrema vulnerabilidad, pero sobre todo valiente, ¿no? Guardiana de un territorio. Y todo eso hoy molesta. Una obra de teatro lo que trata es un acto de justicia poético, o sea, es una manera de hacer memoria, de como también nombraba Soraya, de formar parte del orgullo de ser mapuche. Es otra forma de poder dar cuenta de la espiritualidad del pueblo mapuche, de la historia del pueblo mapuche, pero con eso no alcanza. Es un acto de justicia poético. Es la justicia real la que tiene que poner manos a la obra y restaurar algo que todavía está pendiente, y lo que nosotros hacemos es recordar de que eso todavía sigue pendiente, porque hace más de 30 años que el asesinato sigue impune. ¿Qué mensaje le darían a la sociedad en general que a veces desconoce o no se interesa por las luchas de reivindicación y cuidado del territorio que plantea el pueblo mapuche? A los Pulamuen, Somo Kawentru, que no tengamos pudor de reconocer nuestra identidad y que reconocer la identidad no implica salir a recuperar tierra ni pararse afuera de un juzgado, que es lo que más nos ha tocado estos últimos años hacer, ¿no? Cuando se empieza a mirar hacia atrás y a entender un montón de porqués, de prácticas de nuestras abuelas, bisabuelas, madres, entender por qué la pobreza, por qué somos pobres, entender por qué nuestros enojos, ¿no? Como que los mapuches siempre andamos a la defensiva porque estamos tan acostumbrados al racismo, al maltrato, que enseguida nos enojamos, por las dudas desconfiamos. Entonces no es fácil asumir la identidad, pero por lo menos que no se quede en el cuento de los medios hegemónicos, que por qué la gente blanca, y no por esto quiero ser racista a la inversa, pero por qué siempre es la gente blanca la que ocupa grandes mansiones y la gente mapuche la que levanta las casas o las limpia. ¿Por qué siempre existe esa diferencia, ¿no? Esos roles? ¿Por qué ocupamos siempre los mismos roles? Y gente que de repente, como está pasando en muchos campos en la cordillera, en la meseta, que sus padres vivían, nacieron, crecieron ahí y ahora sus hijos y nietos son peones ahí, ¿no? ¿Cómo se da vuelta la situación? Creo que tenemos una gran fuerza, que hay que buscarla dentro nuestro, sacarla para afuera, pero no como un atrevimiento o como un envalentonamiento. Ya el solo hecho de asumir nuestra identidad, ya le estamos demostrando al Estado de que no podemos tener miedo de ser quienes somos. Exacto. Y que ese miedo nos lo quitamos nosotros por nosotros mismos, no por miedo al Estado y a lo que nos va a generar, porque sabemos que el Estado, más en estos tiempos, hay un montón de presos políticos. Acaban de detener anoche a 4 personas por el solo hecho de ser mapuche, que no lo hacemos por una belicosidad, lo hacemos, nos reconocemos y volvemos a los territorios por una necesidad, y que de ninguna manera tiene el mismo sentido ni el mismo objetivo que tienen los empresarios al momento de meterse en los territorios. Entonces, que no tengamos miedo de ser quienes somos, principalmente eso. Y también me parece que Lucinda, como producción teatral, es un hecho político, no solamente por lo que cuenta, sino por quién fue hecho, que es Soraya, que es de origen mapuche, y yo, que no soy de origen mapuche. Y eso también me parece que repercute y resuena, y es un acto político porque nos pudimos complicar, hubo complicidad en construir la dramaturgia juntos, en hacer el espectáculo, y que ella me abriera las puertas de su cultura para que yo pueda entender, pueda también aportar.
y estas asociaciones también hacen crecer las diferentes identidades que habitan nuestro país. O sea que no están solos, hay otras personas que no tenemos ese origen, tenemos otros, pero también estamos con el pueblo mapuche y queremos ayudar para que se restaure y se repare todo lo que haya que reparar. También porque lo que van a ver es teatro mapuche, van a escuchar canto, nuestra forma particular de ser, nuestros ritmos, nuestros tiempos, es amelcán, es teatro mapuche, es práctica escénica mapuche, pero por primera vez, en mi caso, dirigida por una persona no mapuche. Entonces implica eso, mezclarnos, ¿no? y ver de qué manera nos entendemos. Y que eso también hacia afuera tenemos que empezar a hacerlo. Mezclados ya estamos. Claro. Reconocer quién es Winca y quién no, que no todos los blancos son Winca. Y a veces hay Wincas pobres, hay personas blancas pobres que tienen pensamiento Winca también. Como mujeres tienen pensamiento machista, ¿no? Hoy en día una muy buena parte de la población. Entonces, eso, ¿no? Como cómo empezar a reconocernos para poder avanzar en la defensa de la tierra, del agua, del mar, de los cerros, más allá de nuestras identidades, sino en principio en función de nuestras intenciones y necesidades, ¿no? Como seres humanos. Siguiendo esta línea, para profundizar un poco más en el rol que juega el arte en sus diversas expresiones para mantener viva la memoria, profundizar un poco más sobre eso. Sí, hace poco estuve en un encuentro de tejedoras y tejedores en el norte de Argentina y hablábamos sobre los signos y los significados de los dibujos en los tejidos, que no solamente representan un elemento de la naturaleza, esos dibujos, que no es exclusivamente un elemento folclórico de nuestro pueblo, sino que esos signos, tanto como las pinturas rupestres, al ver esos tejidos, también internamente, desde lo simbólico, desde lo neuronal, desde lo mental, algo nos genera internamente y también nos ordena. Entonces todos los elementos del arte, y que para mí también el tejido, me encantaría que empecemos a dejar de llamarlo artesanía para empezar a decir arte, porque si no es como que pareciera que se subestima esa pieza de arte. Todos esos elementos, con esos símbolos, con esos colores, con esas fibras, que además son fibras que están vivas, porque son hechas con la lana de la oveja hilada y que después ves matras, matrones de 50, 100 años y siguen vivos. Son fibras que algo nos impregnan también, y nos impregnan del territorio del que vienen y de la tintura con la que se tiñó esa lana, y lo que habrá comido esa oveja, y el pensamiento de la mujer que lo tejió, como que todo eso se impregna también en la persona cuando usa ese tejido. Entonces, esa memoria también de alguna manera se impregna en la persona, y eso también pasa con la platería, también pasa con la cerámica, que también son piezas vivas. Eso es el territorio. Si no tenemos las ovejas para después se pueda generar toda esta cadena, todo este ciclo hasta llegar a una prenda, se pierde un montón de filosofía, espiritualidad y cosmovisión de nuestro pueblo. Siempre volvemos a lo mismo, al territorio. Es necesario. Entonces, eso es memoria. Cuando uno ve una prenda en telar, no solamente estás viendo esa prenda, estás viendo un gesto de memoria y que va a permanecer en el tiempo, y que la ñaña por ahí va a partir al Huenumapu, pero ella va a seguir viva en esa prenda. Y eso es muy importante valorarlo. Por eso se está haciendo, sobre todo en el norte, un trabajo muy interesante de dejar de llamar artesanas o artesanías para que sean arte y artistas. Sí, y como volviendo a tu pregunta sobre si se puede hacer memoria a través del arte, yo creo que es fundamental que se siga haciendo y que se haga. De hecho, siempre se hizo, el arte está para dar cuenta del paso de la humanidad por este mundo, pero desde su lugar, o sea, no apunta más a la sensibilidad, a las emociones, al cuerpo.
está más, y sobre todo en el teatro hay una gran implicancia del cuerpo, no solamente de lo que tenga que ver con la razón, con el intelecto, sino que el teatro palpita y golpea al cuerpo, golpea en el buen sentido, ¿no? De que lo impacta sobre las emociones, sobre el corazón, no solamente sobre la cabeza. Y seguir entrenando y ejercitando eso poderoso del arte es muy importante, porque también es recordar de que somos un cuerpo orgánico que se va descomponiendo, que va viviendo, que va envejeciendo, que le van pasando cosas y que al cuerpo le pasan cosas con todas las injusticias que hay en el mundo, que las podemos entender con la cabeza, pero también es bueno entenderlas con el cuerpo. Y el arte está un poco para que recordarnos, es un reservorio, un refugio, yo creo, de la sensibilidad, que es algo que se la está atacando, se la quiere eliminar, y nosotros estamos, o creemos, tenemos esa responsabilidad. Pensemos que el teatro es un lugar de asamblea, donde la gente se encuentra, es un lugar de reunión. Es justamente una de las cosas que se quieren que se desaparezca, que cada uno esté... Claro, que el individualismo es todo lo contrario y el teatro está en la vereda de enfrente. Juntémonos para pensar el mundo juntos, para pensarlo desde el corazón, no solamente desde la cabeza. El teatro no se puede hacer sin el otro. El teatro es el otro, no soy yo actuando o ella actuando. Si no hay público, no hay teatro. Si no estamos juntos, no hay teatro. Es una pequeña célula de lo que después es la sociedad en escala mayor y esa comunión que debería ser la sociedad también en escala mayor, de comunión, de entendimiento y sobre todo de escucha. Quiero contarte que Lucinda participó en el Festival de Teatro de Río Negro en un selectivo y fue la obra elegida para representar a la provincia de Río Negro, que me costó bastante ir hasta que fui finalmente, gracias a la insistencia de Darío. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que por primera vez en más de 30 años es elegida una obra de teatro mapuche para, de alguna manera, representar a la provincia de Río Negro. Y es eso... la fiesta nacional del teatro, o sea, no es menor, es claro. un acto otra vez político. Cuando, si es que se llega a hacer la fiesta nacional del teatro, porque ahí ya dependemos de la administración nacional, de las decisiones que tomen, porque todavía hay que poner en pie el Instituto Nacional del Teatro, que sería el encargado de llevar a cabo este evento que se hace todos los años en diferentes lugares del país, va rotando. Si se llega a hacer, sería la primera vez que yo tenga memoria que una obra de la Patagonia, en este caso de Río Negro, Teatro Mapuche, va a estar participando dentro de la programación del teatro de todo el país. Y eso a mí me parece que es muy importante. Por eso le insistía tanto a la señora Soraya de que vaya a la fiesta provincial de Río Negro. Menos mal que me insistió. Pero bueno, lo digo porque no tiene que ver conmigo o con Darío, tiene que ver con Lucinda y tiene que ver con nuestros Pulamuen, tiene que ver con los homenajes a tantas Lucindas y Lucindos, porque también hay varones, cuentos perdidos, desaparecidos y asesinados en todos lados. Entonces, por lo mismo es que nos parece importante que esto haya sucedido. Y también esto está sucediendo aquí en Comodoro gracias a la Escuela 806, gracias a la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, a Sonia Ivanov, a Daniel Loncón, gracias a la TECH que nos está alojando, a la Secretaría de Cultura de aquí de Comodoro Rivadavia, gracias a mi querido amigo Jorge Espíndola y también gracias a Mario Canale, que es el que gestó nuestro viaje, que es el que nos invita a Monólogos del Viento, que ya está sucediendo un festival de teatro en Puerto Deseado, que mañana estamos viajando hacia Puerto Deseado. Entonces, él fue el que me sugirió, ¿por qué no pasas por Comodoro? Haz en Lucinda. Y bueno, gracias a su gestión también es que pudimos parar aquí y compartir este trabajo. Entonces, es lo que trae Darío, ¿no? Si no hay una cantidad de voluntades y de personas amigas, sensibles,
gracias a ti que estás aquí, gracias a los camarógrafos, a la persona que está del otro lado. Si no hay todas estas voluntades, no sucede este hecho, ¿no? Por eso es muy importante hoy sostener y fomentar las redes de todo tipo, humanas, de amigos, de conocidos, porque eso permite que se pueda seguir adelante cuando el Estado está en retroceso, justamente. Son las redes las que nos permiten seguir en ruta, en la ruta. Aunque esté toda poseada. Aunque esté todo aposeado. Bueno, eso. Muchas Muy gracias. Bueno, desde ya es muy enriquecedor escucharlos.